y debo seguirlo mensaje 5. Siento que el mensaje 4 fue muy intenso y el 4 fue un poco como más, para mí, fue un poco más digerible. Entonces, en cuanto al 4, él habla de que necesitamos ver y entrar en la comunión intrínseca de las iglesias. O sea que únicamente podemos entrar a través de la, digamos, de la comunión intrínseca, es a través del fluir de vida dentro de todos los miembros. O sea que volvemos a recalcar y a poner en común de que únicamente este fluir interno en cada miembro hace que nosotros podamos tener esta visión. O sea que este fluir de vida, como el agua de vida, es que entonces, pero este fluir de vida es el que sale del trono de Dios, viene de Dios, porque es un fluir de vida. Nosotros podemos decir y ponernos a meditar o a filosofar de que este fluir de vida sea nuestro, pero tiene que venir de la palabra misma, de la constitución que tenemos y que viene del trono de Dios y del Cordero, dice. Entonces, habla en cuanto a la parte que siempre el apóstol Pablo siempre puso el ejemplo, el cuerpo humano, que el cuerpo bien entrelazado, todas sus coyunturas bien entrelazadas, y de esta manera, pues lo mismo, cuando nosotros estamos constituidos, esta circulación, que es el espíritu de vida en nosotros, definitivamente que es un cuerpo sano, que es un cuerpo que está viviente. Él por ahí puso un ejemplo que dice, si me cercena una mano, esta mano que va a pasar va a morir. ¿Por qué? Porque ya no tiene fluir de vida, ya no tiene el fluir de la sangre. Entonces, por lo tanto, va a morir y de la misma manera, todos los miembros, todos nosotros debemos estar en este fluir para que tengamos la vida. Esta vida la tenemos, pero al estar en esta constante comunión, esta sangre circula y somos vivificados. Entonces, tener comunión con el Dios triuno en la comunión de los apóstoles significa dejar a un lado nuestros intereses privados y unirnos con los apóstoles. O sea que habla también de la enseñanza de los apóstoles y más adelante también, porque es la única manera de que en todo lo que nos compartieron, las iglesias en Asia se apartaron, se torcieron, sus enseñanzas fueron distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que la enseñanza de los apóstoles lo dejaron y la enseñanza de los apóstoles es la palabra de Dios, porque hablaban también por ahí de que cuando en Pentecostés habló el apóstol Pedro, estaba lleno de dice que no era solamente la palabra que había hablado el Señor Jesucristo, sino que era de lo que el Espíritu le daba, porque que dijo el Señor Jesucristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero decían los apóstoles, ¿y qué vamos a decir? Entonces le digo, no se preocupen, ¿qué van a decir? El Espíritu les dirá de qué hablar. Entonces, de la misma manera, ahí pues se me hace luz sobre esto que el apóstol Pedro habló de lo que el Señor del Espíritu le estaba dando. El Espíritu le estaba dictando para que él pudiera predicar este Evangelio. Y gracias a Dios, este Evangelio de los apóstoles, esta comunión de los apóstoles, llega a nosotros. Y es lo que no debo de perder, que fue lo que el segundo mensaje que dice que no debemos de perder esto, que tenemos que ser firmes en esto. Entonces, dice por aquí en el 2, necesitamos ver y entrar en relación orgánica de la iglesia. Esta es la relación única de la iglesia única, la iglesia universal. Entonces también hablan los hermanos de que gracias a Dios tenemos iglesias locales y las iglesias locales tienen una relación orgánica y esta relación es orgánica y única. Por ahí hablaban también en cuanto a que muchos, como hay muchos países, las iglesias locales hay muchos idiomas. Uno podría pensar de que estos tienen otra forma de ver las cosas o de estar en otra posición o que tener un pensamiento distinto al que nosotros tenemos. Pero me recuerdo, digamos, con Linda, cuando estuvo hablando con los hermanos de la India, a pesar de que ellos pues hablan un idioma muy distinto al nuestro. A través del idioma inglés se podía comunicar y pudo ver ella que somos uno. Los himnos son uno,
el compartir, son unos, son vivientes, son hermanos que son muy vivos en cuanto a la palabra. Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros, que estemos llenos de este espíritu vivificante, este espíritu de realidad que hablaban también. Entonces, el recobro del Señor se basa en la verdad de que Cristo tiene un solo cuerpo. O sea que eso vuelve a recalcar aquí el hermano de que, y el apóstol Pablo lo dijo muy bien, que este cuerpo es uno, no estamos separados. El hermano ahorita hablaba, porque mis dedos no son diferentes a mis dedos de las manos, son diferentes a los dedos de los pies, porque es un solo cuerpo, una sola circulación, un solo sentir. Entonces no puedo separar estos dedos de los pies, no lo puedo separar porque es un solo cuerpo. Y de la misma manera estamos todas las iglesias locales en este sentir, un solo cuerpo, un solo sentir, y que recalca nuevamente que somos un organismo, no una organización, que es lo que muchos pretenden o creen y piensan que es una organización, o como muchas iglesias o denominaciones están conformadas como organizaciones, perdón, como empresas económicas, empresas financieras, que eso es lo que pretenden muchos, ¿verdad? De que es su negocio, es su modo de vivir bien, engañando y siendo líderes, como hablaba de los nicolaitas, que tuvieron ese sentir, pues, de tener esos rangos. Entonces, pero gracias a Dios nosotros estamos en este sentir. Y el punto 3 dice, la comunión divina es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo, la unidad del Espíritu. Entonces, esta comunión divina ese nos compenetra. O sea que no es porque nosotros queramos, ni porque somos muy buenos o porque nosotros seamos muy buenos, sino porque en la comunión divina nos compenetra, nos acopla, nos armoniza, nos atempera y mezcla juntos en un solo cuerpo. Entonces, esto es, digamos, nosotros lo hemos vivido, pero ahorita nos lo recalcan y nosotros tenemos que hacer más conciencia de esto, de que tenemos que ser restringidos, dice, en la comunión divina. O sea que tenemos que tener como un molde de la comunión divina y estar en ese crisol. Estando nosotros ahí, no nos apartamos porque estamos viviendo lo que el Señor quiere. Entonces debemos tener una realidad de esta comunión y esta compenetración del cuerpo. O sea que no importa ese cuánto prosigamos ni cuán sencillos y humildes seamos. Tarde o temprano habrá problemas, incluso divisiones entre nosotros, si no tenemos esa realidad. Unos son muy aparentemente espirituales, muy, como quien dice, santos, pero si no tenemos lo genuino, que es la comunión divina, difícilmente vamos a nosotros a proseguir en esta unidad del cuerpo. Y por otro lado, en forma breve, voy a hablarles más que todo, le quisiera recalcar algo que me llamó la atención de todo lo que el hermano dijo en cuanto a la realidad del espíritu. Por ejemplo, que es un sistema, dice, de error. El Señor dice, él habló de un error. Un error es algo que uno comete de forma muchas veces involuntaria o hace cometer error a otra persona. Pero Satanás tiene un sistema de error para apartarnos de lo que es la vida de iglesia. Entonces es muy importante esto de que él habló de cómo se llama, de mucho, eso al final, entonces que el factor intrínseco de los vientos de enseñanza para el propósito del maligno de estos, de todo esto. Entonces hay vientos de enseñanza que nos apartan. Entonces no debemos de apartarnos de la enseñanza de los apóstoles, que es única y sana en la economía eterna de Dios. Entonces es bien, ellos enfatizaron mucho que no debemos ser zarandeados por doctrinas, por genealogías ni nada, sino que tenemos que estar bien concentrados, de no ser zarandeados por todo viento de enseñanza y de las artimañas de los hombres. Él dijo pues de que en los años 80 había habido problemas, más o menos uno sabe qué problemas hubo, pero que la iglesia se ha mantenido firme y a pesar, dijo él, y es cierto, pues lo que a veces da temor, de que a pesar de que el hermano Lee murió hace como más de 20 años, se ha mantenido la unidad de esta unidad de la iglesia.
porque como no está centrado sobre una persona, no tiene una sede central, y habló de la administración, que la administración es de cada iglesia local, pero la enseñanza bíblica, enseñanza, tiene que ser únicamente basada en la unidad del Espíritu. Entonces, bajo este principio de la economía neotestamentaria de Dios, que es lo que se promulga en la vida de la iglesia, entonces somos uno. Y entonces dice que necesitamos ver el factor intrínseco de los vientos de enseñanza, de las enseñanzas que llegan a ser vientos, alejando a los creyentes de la línea central. Entonces, la línea central nunca la debemos de perder, que los jóvenes tienen que ser enseñados, tienen que ser guardados, y nosotros también debemos de tener esa visión para que lo que sea erróneo y autónomo, que habló de último, que la autonomía absoluta de una iglesia local sea infiltrado en el recobro del Señor. Tenemos que tener, no tenemos que ser autónomos, tenemos que ir a la comunión, siempre tenemos que ir a la comunión para todas las cosas que se den, para que esta comunión nos fortalezca en Cristo, porque cuando somos autónomos y somos individuales, estamos bajo el sistema de error de Satanás. Hermano. No sé si Ángel nos quieres compartir algo o alguien por allá por tu casa nos quiere compartir algo. Amén. Hubieron 2 puntos, uno de cada mensaje que me llamaron mucho la atención, y el del mensaje 4 fue con respecto a la organización o el organismo que se debe llevar en las iglesias locales, ¿verdad? Y me impresionaba el hecho de que cuando el hermano decía que nosotros debemos tomar mucho en cuenta con respecto a las acciones que hacemos, lo que puede afectar o pensar en otras localidades, ¿verdad? Muchas veces nosotros actuamos de cierta manera y ni siquiera nos preocupamos por lo que pueda pasar en nuestra localidad, o no pensamos en llevar comunión con respecto a esto en nuestra localidad, pero el hermano aún nos lleva más allá, ¿verdad? Y es con llevar esta comunión a otras localidades. Esto me impresionó mucho porque nosotros vivimos a veces muy independientes, ¿verdad? Nos olvidamos de que el cuerpo del Señor es universal y no solamente local, ¿verdad? Y vivimos dependiendo a veces solo de nosotros y de nuestra localidad, y hacemos cosas solo pensando en nuestra localidad o viendo en nuestra localidad, pero necesitamos darnos cuenta que el cuerpo del Señor es universal, y que tanto en nuestra localidad como en otras localidades debemos tratar de ser un cuerpo orgánico, ¿verdad? Necesitamos tener armonía con las demás localidades y tener cuidado con ser muy individualistas en nuestras localidades, ¿verdad? Y del mensaje 5 me gustó mucho respecto a que esto nos expone mucho en cuanto a la predicación del evangelio, ¿verdad? Porque nosotros, los apóstoles llegaron en un punto de, 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 de ocasionar que se dividieran, porque aquel a lo de Boston, ¿verdad? Y es que decía que el hermano había tomado bien el camino, así, también. Amén. En lo que se conecta, pues mientras tanto, por la hora, como siempre, esto es Sí, contrarreloj, sí, porque ya, amén vos. Amén, hermano. ya Gracias por, terminar.
Gracias por compartirnos. Solo quiero hacer unos breves comentarios nada más sobre estos dos mensajes. El mensaje número 4, la comunión intrínseca de las iglesias para la relación orgánica entre ellas. Entonces seguimos con estas dos palabras, intrínseca y también con la palabra orgánica, que el asunto orgánico siempre tiene que ver con la reacción espontánea por causa de la vida, que desde el mensaje 1 se nos habló con respecto a ella. La esencia de la iglesia es de la vida divina, que al final es Cristo, pero la vida fluyendo, no la vida encerrada, ¿verdad? Es el fluir de la vida que causa efectos, y uno de estos efectos es la comunión. La comunión, dice el primer inciso bajo el Romano 1, la comunión es el fluir de la vida eterna dentro de todos los miembros del cuerpo orgánico de Cristo. La comunión no es una reunión. Tengamos una comunión, decimos nosotros, ¿verdad? Fui a una comunión. Entonces, eso es algo en lo que nosotros hemos estado equivocados al entender que comunión es una reunión o una discusión. Tuve una comunión al respecto. Entonces, comunión es eso. Comunión es el fluir de la vida divina. Ahorita nosotros tres, o no sé cuántos están allá con vos, Ángel, pero podemos tener comunión. Podemos tener comunión, pero ¿qué es comunión? La vida divina fluyendo del hermano Jorge, fluyendo de mi persona, y ese tráfico de vida divina, eso es comunión. Entonces, la comunión es necesaria para que haya una relación entre las iglesias, pero la relación debe ser orgánica, algo espontáneo, no forzado especialmente, pero esto es producido ¿por qué cosa? Por una enseñanza. Claro, el mensaje 5 habla mucho acerca de la enseñanza y es la enseñanza y comunión de los apóstoles, que es todo lo que está en el Nuevo Testamento. No solo las palabras que dijo el Señor, sino todo lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces, pues en corto, tratando de resumir lo más que creo que puedo, esto es un asunto de entrar en la palabra nuevamente, de estar abierto a la comunión, a la enseñanza que recibimos de parte de los hermanos, y aún en la localidad de la enseñanza que podamos recibir de los hermanos que nos compartan. Esto va a causar, esta comunión va a causar esta relación entre las iglesias. Es algo espontáneo, nos hace buscar a los santos. Cuando estamos recibiendo el suministro del Señor, algo dentro de nosotros nos hace buscar a los santos y a las iglesias. Entonces, por ejemplo, de este mensaje quisiera mencionar la palabra comunión. Comunión no es una reunión, ¿verdad? También tenemos la idea, es que es necesaria la compenetración, y la compenetración es una reunión de varias iglesias, pero no estamos yendo por el camino adecuado. Y pues muy corto del mensaje número 5. Muy corto en el mensaje número 5. Le mando saludos a Ángel, dice hermano que no se pudo despedir, se les acabó el internet. Entonces el mensaje número 5, hermano Jorge, muy impresionante, y la verdad esto fue muy extenso y vale la pena repasarlo. Y está ahí, pero me llamó la atención desde el principio porque el mensaje es el factor intrínseco que tienen los vientos de enseñanza para el propósito maligno de ellos. O sea, a pesar de que era algo tan negativo, es tan necesario saber identificarlo. Saber identificar esto, porque dijo el hermano, si usted no sabe, pero dijo, usted tiene que llegar a aprender a diferenciar estas enseñanzas erróneas. Pero ¿cómo lo va a diferenciar? Lo va a diferenciar conociendo la sana enseñanza, conociendo la palabra que tenemos. Cuando conocemos la palabra que tenemos, somos capaces de identificar esos vientos de enseñanza que causan tanto problema. Y me sorprendió mucho porque yo realmente no había entendido cómo funcionaba un sistema de error, que es algo positivo disfrazado, que al final el resultado es totalmente negativo. Y como creo que, pues, en el caso nuestro, puede que conozcamos estos disturbios que hubieron en los años 80, creo que mencionó, y aún lo que vivimos aquí en Guatemala,
que también fue causado, creo yo, en gran parte por sistemas de error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es importante este mensaje, mi hermano, y quienes escuchen este video también, que seamos equipados. Es tan necesario ser entrenados, es tan necesario profundizar en la palabra, llegar a ser vitales aquellos que profundicemos en la escritura para poder discernir cuando vienen estas enseñanzas torcidas, que también abundan, estas enseñanzas equivocadas. Tal vez no son blasfemas, como decía el hermano, de que hay unas corrientes tan espantosas y enseñanzas tan espantosas, pero hay cosas muy sutiles, como querer pasar toda la Biblia solo por un versículo, ¿verdad? Y que un versículo engloba todo este ministerio maravilloso, toda la palabra del Señor, todo el Nuevo Testamento. Y también me sorprendió el asunto de las vanas genealogías, que el hermano dijo, básicamente es el Antiguo Testamento. Entonces pensé yo que vanas genealogías podían ser otras cosas, pero se refería a esto. Y es muy importante este énfasis que viene implícito en esa expresión, que es necesario, a pesar de que estamos estudiando los estudios vida del Antiguo Testamento, siempre el enfoque, diría mi papá así, el enfoque siempre es neotestamentario en todo lo que leemos, lo cual garantiza esa línea central que usted mencionó hace rato, ¿verdad? Que es la línea que nos salvaguarda, que nos mantiene donde nos mantiene. Pero la palabra orgánico me ha estado retumbando, diríamos, o cómo podemos decir, repitiendo en mi mente, porque es algo que debemos buscar, ¿verdad? Ser vivientes y orgánicos, ¿verdad? Aquel que es viviente se manifiesta, ¿verdad? Si usted está saludable, se manifiesta en su cuerpo, en su rostro, como se manifiesta cuando no hemos dormido. Si no hemos dormido, ojeras, decaimiento. Entonces, todo esto nos da un panorama muy completo en cuanto a lo que el Señor quiere. Entonces, solo para terminar, miremos los títulos de los mensajes. Dice, mire, el tema general de la conferencia, que eso es, no hay que perderlo de vista, la edificación intrínseca y orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. De eso se trata, de eso se tratan estos 5 mensajes. Sí. De que la iglesia sea edificada, pero es la edificación esencial, la edificación medular, algo que toca lo más profundo, lo esencial de la iglesia, el mismo ADN que al tener las instrucciones adecuadas y correctas, corrige y sana todo lo que tengamos enfermo, pero es al grado intrínseco y de manera orgánica, lo cual implica que cada uno de nosotros dejemos fluir la vida del Señor, le permitamos al Señor fluir. No es decir, Señor, ven y derríbame, Señor, ven y transfórmame. Es una cuestión de aperturarse a Dios, ¿verdad? Entonces, pues amén. No sé si creo que quería añadir algo usted. No, está, hermano, la verdad que nos invita esto a, bueno, en primer lugar me alegra, ¿por qué? Porque uno ve que, por ejemplo, estos hermanos chinos están bien constituidos. Entonces uno dice, la verdad que